¿Por qué me metí otra vez en este quilombo? Bueno, llegó el día. Voy a rankear del peor al mejor disco de los Red Hot Chili Peppers en este video. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en mi canal Ranafong. Por supuesto, antes que nada, si todavía no están suscritos, acá abajo, suscribir, me dan una suscripción, se agregan, le dan un like a este video si les gusta o no cuando termine, si quieren darlo ahora, buenísimo, y me comentan después de terminado de verlo. Llegó el gran día. Hace exactamente 2 años y medio, en agosto del 2020, en un live de mi queridísimo amigo Saturnino, de esos que hacemos mensualmente para hablar de los Red Hot Chili Peppers, él me invitó por primera vez a un live de él para hablar de la banda, y en esa primera ocasión yo hice mi top hasta ese momento de 11 discos de los Red Hot Chili Peppers, del que menos me gusta hasta el que más me gusta. En el interín, en estos años salieron, como ya saben, en el 2022, 2 discos nuevos de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, no solo los incluí ahora en este ranking, sino que modifiqué algunas posiciones. ¿Por qué? Porque los rankings, primero que son muy personales, y creo que tienen que ver mucho con el momento en el que uno los hace. Algunos discos, y ya saben seguramente cuál es mi favorito, creo que son para toda la vida. Creo que hay discos que te marcan para siempre, pero hablaré de eso al rato. Y algunos creo que en algún momento te gustan más, en otros los disfrutas menos. Entonces, hoy, en este día de febrero de 2023, este que voy a hacer es mi ranking, no solo de favoritos. Lo que hice en esta ocasión es 85% tiene que ver con mis gustos específicamente personales, de cuánto disfruto hoy de un disco de los Red Hot Chili Peppers, pero también traté de balancear en la cuestión de en el momento en que salió el disco, qué tan importante y significativo son esos discos para mí y para la historia de alguna manera de la banda, y para el tiempo en el que se fue ejecutando, en el que fueron saliendo, y en el que al día de hoy, 2023, después de casi 40 años de carrera, esos discos creo que tienen este lugar especial en este ranking que, vuelvo a decir, es para mí. Dejé afuera los grandes hits, What Hits, Out in LA, y el I'm Beside You. Deja fuera todo eso, no hay B-sides. Estos son los discos oficiales, que son 13, y empezamos desde el que considero el que menos me gusta, si bien todos los discos de los Peppers me gustan, por algo soy tan fan de esta banda hace más de 30 años. Es muy difícil armar este ranking en algunas posiciones, sé que algunos me van a odiar con algunas posiciones, pero entiéndanlo de esa manera. Es un juego que tiene que ver con mi ranking personal. Basta de hablar, empezamos. En el último puesto, y no porque no me guste, porque además este disco tiene canciones fabulosas y tiene la particularidad de que de esta gira es la cantidad de veces que más vi a la banda en vivo, porque me fui a Europa, me fui a Estados Unidos, los vi en Argentina, los vi en varios países más, es I'm With You, que no solo tengo la particularidad de tenerlo con la firma de Flea, que ese es otro tema. Hay un par de canciones como Monarchy of Roses, Brenda the Songs a mí me encanta, Etiopía, Look Around, tiene muy buenas canciones, pero siento que es un disco que, además de ser el primero con Josh, le costó mucho ingresar a la banda. No hubo ahí seguramente una muy buena vibra con Rick Rubin, que creo que no le permitió elaborar de todo la parte de la guitarra. Siento que es el disco, entre comillas, más flojo, o el que menos me gusta, y tiene para mí la peor canción de la historia de los Peppers. Ya sé que a algunos les encanta, pero para mí Dance, Dance, Dance además le resta muchísimo al final, sobre todo, de este disco. Pero bueno, en el último puesto tengo que ubicar un disco, no hay manera, es un ranking, hay uno al final y uno al principio. I'm With You se queda al final de mi lista. El debut de Red Hot Chili Peppers, llamado The Red Hot Chili Peppers, justamente es un gran disco y es un gran debut para una banda del año 84, pero siento que obviamente no tuvo, y ellos mismos lo dicen, la fuerza y la energía que ellos tenían en vivo en esa época, que además eran súper jóvenes, arrancaban, estaban con todo, y no lograron plasmarlo en este disco de alguna manera, que tiene muy buenos temas como True Men Don't Kill Coyotes, A Mi Baby Appeal me encanta, Buckle Down, Get Up and Jam, Out in LA, Police Helicopter. Bueno, la verdad es que es un disco que me gusta mucho, pero poniéndome a pensar en el resto de la discografía, en sus 11 discos siguientes que vamos a hablar acá, definitivamente este queda abajo de todos esos, no porque sea un mal disco, sino porque considero que los otros están bastante más interesantes que este.
Sí, primera sorpresa de la noche, sobre todo para muchos me habrán escuchado decir en algún momento, por eso digo que los rankings son bastante del momento. En algún momento llegué a decir que creía o sentía cuando salió este disco que me estaba gustando inclusive más que Unlimited Love. Pero la verdad es que lo escuché muchísimo en los siguientes meses. Y si bien es un disco que me gusta mucho, de entrada siento que es inferior a Unlimited Love. ¿Y por qué lo comparo con ese? Porque son dos discos que salieron de la misma sesión de grabación en el mismo año con una diferencia solo de 6 meses. Claro que rescato canciones que me gustan muchísimo, como Reach Out, Peace and Love, Fake as Fuck, Vela y Roulette. Después hay algunas canciones que me gustan más, me gustan menos. Bag of Rings también es una canción que me gusta mucho, pero siento que es un disco que no es que vaya a ser olvidable a la larga, pero siento que de esta nueva etapa no es el disco que logró juntar la mayor frescura en las canciones y los momentos que a mí me gustan más de esta nueva etapa con John Frusciante. Por eso lo dejo abajo en la lista. Algunos esperaban otro disco en este lugar, que ahora va a venir, o en un ratito, porque también cambié algunas posiciones, como les dije al principio. Pero Return of the Dream Canteen siento que es un muy buen álbum, un álbum que se escucha muy bien, que suena muy bien, además a nivel de sonido sí está muy por encima de otros, pero creo que a la larga el tracklist de este disco no me termina de convencer al 100 como para ponerlo más arriba de los discos que vienen a continuación. Seguro muchos esperaban que acá meta Stay in Arcadian y en ratito voy a decir por qué no está todavía acá. Y está The Getaway, que es un disco que yo defiendo muchísimo y me encanta. Pero no solo porque creo que las canciones en general son muy buenas. A mí, por ejemplo, Dreams of Samurai me parece un temazo. Feasting of the Flowers es otro temazo. Goodbye Angel es una de las canciones que más me gusta. The Longest Way, Dark Necessities mismo. Pero siento que a la larga y en la trayectoria y en la historia de los Peppers no es un disco que haya marcado realmente un cambio, si bien creo que es un disco que hizo evolucionar y hizo experimentar a la banda por otro lado. De hecho, después de muchísimos años, cambian de productor, dejan afuera a Rick Rubin, es el segundo disco de Josh, ya está más asentado con la banda y ponen a un productor nuevo, Danger Mouse, con el cual nunca habían experimentado nada. Es un productor diferente, tiene otras ideas musicales, no es un productor que te pide 30, 40 canciones como Rick Rubin, sino que compusieron casi con él en el estudio y las canciones que quedaron, salvo 2 que quedaron en B-Sides, están en este disco que, repito, me encanta. Está muy atrás porque, de vuelta lo digo, creo que lo que viene después es mucho más significativo en la carrera de la banda. Así que The Getaway se queda acá. 2 años y medio atrás, este disco estaba mucho más atrás. Y no es que ahora digo, no, en estos 2 años me reenamoré de Stay in Arcadian. A ver, vamos a poner en contexto. Cuando sale este disco, yo ya llevaba muchos años siendo fan de la banda. Arranqué con algo de Mother's Milk, me fanaticé con Blood Sugar Sex Magik, viene One Hot Minute que me vuelve loco. Californication es un gran disco y un gran regreso de Frusciante. By the Way, en ese momento sentí que hubo un cambio, pero me parte en la cabeza muchísimas canciones de ese disco. Y sentí que este cambio al pop, rock y dejar el funk, dejar la locura y la extravagancia que traía esta banda, creo que de alguna manera en un disco que además es doble y trae muchísimas canciones, siento que perdió mucha esencia de lo que era la banda en ese momento y a mí me había gustado 10 años atrás o más, 2000, sí, un poquito más de la banda, y sentí siempre que este era un disco que, ok, está bueno, pero le sobraba básicamente un disco. Pero también me pongo a pensar en que siempre digo que toda gran banda necesita un disco doble. Toda gran banda tiene un disco doble y Stay in Arcadian es un gran disco. Si hoy me apurás o me apuran, claramente le saco la mitad de las canciones y te podría llegar a ser quizás un top 3 de la banda con las canciones que yo en particular elegiría. Charlie, Ham the Bomb, She's Only 18, Torture Me, Strip My Mind, Wet Sand, Discretion Smile, Hard to Concentrate, Ready Make, que se me hace un temazo. Creo que hubiera elegido otras canciones, pero no puedo negar que este es un disco además que acercó a muchísima gente nueva a la banda. Es un disco que de alguna manera revitaliza bastante la carrera de la banda. No porque en By the Way se hubiera acabado o se iba para abajo, sino que creo que vuelve a traer un poquito más de rock. No tanto control de Frusciante como en By the Way, pero creo que bueno, es un disco que marca justamente la segunda partida de John Frusciante, porque definitivamente había algunas tuercas que ahí no estaban conectando bien.
Sé que muchos creen que odio este disco. No, chicos, no lo odio. De hecho, me gusta mucho. Pero bueno, hubiera preferido, a mi criterio personal, hacer un disco sencillo con solo la mitad de las canciones. Así que nada, acá está Stadium Arcadium. Seguramente muchos deben estar diciendo, ¿cómo Freaky Styley mejor que Stadium Arcadium? Si Stadium Arcadium es lo máximo, si Frusciante en Stadium Arcadium es lo máximo en su carrera. Ok, no es mi opinión. Creo que este disco es fundamental, es el disco más funk de la banda, la esencia pura de cómo nace esta banda está acá. El productor es George Clinton, alguien que para ellos es tan importante como sus papás, ¿no? El padrino del funk, produce el segundo álbum de la banda, es el regreso a la banda de Hillel Slovak y tiene canciones increíbles. Jungleman, American Ghost Dance, el cover de If You Want Me to Stay, Nevermind, la misma Freaky Styley, Black Eyed Blonde, una de mis canciones favoritas de la historia de la banda, Girls Rule, Catholic Schoolgirl Rule, bueno, Year of the Turtle. Creo que la esencia funk de este disco quizás es la banda blanca, no afroamericana, que tiene el mejor disco de funk, que es este. Y siento que está tan arriba porque no solo es un gran disco, sino que me encantaría además que la gente que no conoce esta etapa o que pasó de largo o que no le prestó tanta atención, Freaky Styley, casi en la mitad de la lista, se me hace una joyita. Sí, Unlimited Love para mí es mejor que Stadium Arcadium. Para mí es mejor que Freaky Styley, por eso está acá hoy en día. Vuelvo a repetir. Creo que es un disco fresco para lo que venía sucediendo con los Red Hot Chili Peppers. Si bien siempre voy a decir que ese tercer disco con Josh podría haber sido espectacular, nunca se sabrá, o sí, quizás algún día escuchemos algo de lo que había grabado de eso. Creo que los Peppers vuelven con un disco muy bonito, muy fresco, con temazos, porque Black Summer es un gran hit, Here Ever After es un temazo, Aquatic Mood Dance vuelve a traer esa raíz funk que los Peppers habían perdido desde Stadium Arcadium, me atrevería a decir. Poster Child es otra gran canción. Si bien no soy tan fan de The Grapes Ace y It's Only Natural, creo que son canciones que acompañan bien, a mí no me hacían falta. She's a Lover es un temazo así espectacular. These Are the Ways, What You Thinking, Bastards of Light y para mí la mejor canción del año pasado de toda esta nueva etapa de los Peppers, White Brace and Pillow Chair. One Way Traffic me gusta, The Heavy Wind es un temazo. Es un gran disco Unlimited Love. Denle amor, porque es un gran disco. Creo que a la larga y con el tiempo vamos a... Los que quizás no se convencieron con esta nueva etapa o sienten que Frusciante no está impecable en este disco. Creo que con el tiempo vamos a valorar, o muchos de ustedes van a valorar, muchísimo más Unlimited Love. Este disco sube de posición. Creo que me hizo muy bien de alguna manera cuando hicimos la charla picante sobre By the Way, volver a escucharlo definitivamente muy concentrado después de muchos años que lo escuchaba canciones en vivo, pero volver a escuchar este disco en esta época de mi vida me volvió a hacer sentir cosas que me pasaron hace muchos años atrás. Para mí cuando este disco sale no fue tan fácil porque como les digo, veníamos de otra materia musical de los Red Hot Chili Peppers. Y acá nos encontramos con un disco mucho más pop. No era fácil. Uno puede hablar después, o uno nació y empezó a escuchar a los Peppers con este disco y tiene un sentimiento diferente claramente que el que yo tengo o tenía en esa época. Pero si bien es un disco que en su momento lo acompañé porque By the Way me encanta y siempre me gustó, porque Don't Forget Me y Can't Stop eran temazos en ese momento, porque Minor Things siempre me volvió loco y porque Venice Queen creo que es una de las mejores canciones de la historia, By the Way hoy yo lo revalorizo muchísimo. Creo que es un disco muy sentimentalmente fuerte en mi vida. Son tantos discos que By the Way quedó en el 6. Y en el top 5 sí está Mother's Milk. Mother's Milk sí es el top 5. Creo que este es el inicio de una nueva era. Como ya todos saben, ingresa John Frusciante, ingresa Chad Smith. Hacen quizás uno de los covers más importantes, donde yo siempre digo que cuando una banda se apodera de la canción de otro y la hace propia, ellos lo lograron con Higher Ground, que fue la canción que los empezó a meter mundialmente en las cabezas de la gente. Knock Me Down es una de las mejores canciones de la historia para mí, de esta banda, está acá. Test the Pain es la canción con la que los conocí, a los Chili Peppers, por eso tiene un sentimiento muy fuerte para mí. Stone Cold Boy es un temazo, Good Time Boy es una gran entrada. Nada, creo que este es un gran disco. Nobody Would Like Me es una canción que sigue sonando y de las que más me gustan en vivo, así que Mother's Milk definitivamente es para mí uno de los mejores discos de la historia. Muchos se van a sorprender porque también me van a decir, no, ¿cómo The Uplift Mofo Party Plan es mejor que Stadium Arcadium o que By the Way o que el mismo Mother's Milk? Es la
formación original, es la esencia de los 80s de los Peppers, es el funk más punk, es la crudeza, es el rock que tiene este disco. Estos son los 80 en Los Ángeles. Esta es la única vez que tuvimos a los 4 miembros originales tocando juntos, si bien quizá no la estaban pasando también por el tema de las adicciones, pero es un disco que suena tremendo, es un disco que tiene Fight Like a Brave, Me and My Friend, Behind the Sun, que quizás es la primera canción pop de la historia de la banda, aunque tuvo relevancia después con What Hits, tiene Bad Boots, tiene Organic, Anti-Beatbox Band, Love Trilogy, tiene un cover de Bob Dylan espectacular. ¿Qué más se puede decir de este disco? Creo que realmente este es el disco que mucha gente sigue sin prestarle atención y que para mí, como lo verán, ya está en el top 4 de mi ranking al día de hoy y no creo que se mueva de ahí porque, como digo, es la esencia de lo que fueron los Peppers y sin esto no hubiéramos tenido después nada más. Creo que es el disco de alguna manera con el que después entra Frusciante, gran fanático de esta época de los Peppers. Mismo Josh es un gran fanático de esta época de los Peppers. Creo que es un disco fundamental en Los Ángeles, en el rock alternativo de los 80s y en la historia de la banda. Ahora sí, top 3. Acá no hay ninguna sorpresa. Californication es... No te voy a decir que no es una obra maestra porque yo siento que hay una obra maestra puntual, pero creo que es ese disco que además lo cambió todo. Al día de hoy sigue siendo el disco más vendido de la banda. Es el disco que cierra los 90s, no solo para los Red Hot Chili Peppers, por el año en el que sale, sino que de alguna manera todo lo que pasó en los 90s con el grunge, con toda la movida alternativa, con estos muy buenos discos que sacó los Chili Peppers y que se pusieron ahí al tope de los charts del mundo, el regreso de Frusciante, ¿no? Ese regreso que mucha gente esperaba porque One Hot Minute no fue muy bien tratado en ese momento por la mayoría de los fans y por la crítica. Around the World, Parallel Universe, Scar Tissue, Other Side. Get on Top, Californication, Easily, Porcelain, Amy Ramos, I Like Dirt, This Velvet Glove. Savior, Purple State, Run on Time, Road Tripping. Es espectacular. ¿Qué tiene de contra? La compresión del audio, que mata un poco el sonido del disco. Si no, este quizás podría ser uno de los mejores discos de la historia del rock. Porque es un disco que además tiene mucho rock, tiene baladas, tiene funk todavía, tiene crudeza, tiene energía. ¿Qué más decir? Californication y esta portada impresionante. Top 3 de mi vida. Para muchos es el mejor, para muchos es el peor. En el momento en el que salió yo estaba completamente enamorado de los Red Hot Chili Peppers en mi adolescencia. Era el disco que estaba esperando porque después de Blood Sugar, que para mí me cambió la vida, digo, bueno, se va Frusciante, ¿qué onda? ¿Qué viene ahora? Incorporan a Dave Navarro, uno de mis guitarristas que más amo porque amo Jane's Addiction. Y si bien siempre va a estar esa controversia de no encajaba, no era el estilo de la banda, no se llevaban bien. Sí, en el momento que grabaron esto, claro que se llevaban bien, claro que eran una banda. Ellos conocían muy bien a Dave Navarro, eran muy amigos de los Jane's Addiction, sabía lo que podía dar como guitarrista, pero bueno, otros temas pasaron luego de todo esto y además este disco no ayuda en las ventas, no ayuda mucho en la gira. Es una gira medio caótica, en lugares más chiquitos, no llega a Sudamérica, que podría haber llegado, pero bueno, se rompió ahí un brazo Chad Smith y lamentablemente no los pude ver nunca. Esta es la gran deuda que voy a tener, pero siempre voy a recordar ese fantástico show en Woodstock 94. Warp es una gran canción, es una etapa más oscura, sí, claramente. Aeroplane sigue siendo para mí uno de los más máximos hits de la banda. Deep Kick es mi tema favorito de este disco. Coffee Shop, My Friends es un temazo. Walkabout, Third Jerker, One Big Mode, Transcending. ¡Qué genialidad! One Hot Minute, segundo puesto de mi ranking de los Peppers y creo que nadie lo va a mover de ahí. ¿Qué más decir? Ya esto se sabe, ya los que me conocen saben perfectamente que este es mi disco favorito de siempre. Es el disco que me cambió la vida, me cambió la cabeza musical, me cambió la forma de entender cómo se hace música, cómo se hace rock, cómo se hace funk, cómo se hace un tema más pesado como Suck My Kiss. Acompañar esto con el documental Funky Monks para mí es esencial porque uno lo escuchaba en ese momento y yo decía, ¿qué es? Nunca escuché nada como esto. Este disco yo lo compré, no les digo el mismo día que salió, pero en septiembre, octubre de 1991 estaba ahí buscándolo. Y es una obra maestra, es la primera vez con Warner, la primera vez con Rick Rubin, es el segundo disco con Chad y Frusciante, que realmente la banda ya estaba muy acoplada. Para mí las mejores ideas de Frusciante están acá. Yo entiendo los que dicen que las guitarras de Stay in Arcade, no sé qué. Esto es la simpleza hecho funk rock.
y es la creatividad al máximo de 4 tipos que estaban para mí en su mejor momento. Es un disco que suena impecable, que todo se escucha, todo se entiende, y si lo escuchás con audífonos, cada cosita que metieron, cada palabrita que dicen, todo está ahí. Es una obra maestra porque cada canción está pegada a la otra, inclusive algunas se cruzan de una manera fantástica. Es un disco que hay que escuchar de principio a final, no le sobra nada. Quizás le faltó ese Soul II Squeeze, quizás le faltó Sica Mecánico, pero miren qué grandes canciones que quedaron afuera, que no las necesita para que este disco brille por sí solo. Muchos podrán decir, ¿por qué no terminó con Sir Psycho con Where the A.R. Hot? Es una genialidad de A.R. Hot, están ahí afuera en una terraza tocando, un disco que se juntan en una mansión durante un mes para estar ahí grabando en diferentes habitaciones. Breaking the Girl es un temazo, el inicio con The Power of Equality pegaditos al funk de If You Have to Ask, Funky Monks, I Could Have Liked quizás es top 3 de este disco. Under the Bridge es un himno de una generación. Give It Away vino a cambiar la forma de hacer rap metal. Sir Psycho Sexy es mi tema favorito. Blood, Sweat, Sex Magik. ¿Qué decir? Todo es perfecto en este disco, que jamás va a haber algo mejor que esto en la historia de la banda. Y para mí, en mi vida, porque este es mi disco favorito. Blood, Sweat, Sex Magik, puesto número 1 desde 1991 hasta la eternidad. Yo sé que nunca vamos a estar todos de acuerdo, es imposible, eso es lo hermoso que tiene la música, que cada uno la recibe en diferentes momentos de su vida de una manera distinta. Y cada uno la procesa y la vive y después de años vuelve, retoma, deja de escuchar, etcétera, etcétera. Los Red Hot Chili Peppers al día de hoy tienen 13 discos, todos me gustan, todos, algunos como vieron están más abajo que otros sí considero que son muy superiores a los que nombré en primer lugar, pero es una banda que definitivamente nos está dejando un legado musical impresionante y sigue, veremos hasta dónde. Yo soy Rana Fong, me encantaría que más que se enojen porque Stadium Arcadium no sé qué, o porque Californication no sé cuánto, o porque By the Way, que dejen su ranking justamente acá abajo en los comentarios, y si quieren el porqué de las elecciones, siempre me ayuda también y me gusta muchísimo leerlos. Les agradezco mucho cómo comentan cada uno de mis videos y cómo interactúan conmigo, y también que me sigan en las otras redes sociales donde también hablamos de más discos, canciones, temas, etcétera, en el día a día. Voy a intentar hacer más videos, voy a intentar hacer esto mismo también con otras bandas de las cuales soy fan y tengo toda su discografía como para ir haciendo rankings también. Suscríbanse, denme un like, por favor, no se enojen si este ranking está muy fuera de lo que ustedes hubieran hecho, pero justamente por eso les doy la chance de que dejen los suyos acá y saben que los leo y les contesto todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.